Bien, hermanos, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de adoración pública que ofrecemos al Señor a través de la obra intercesora del Señor Jesucristo. Es una gran responsabilidad de todos nosotros escuchar la palabra que se predica, pero también es una gran responsabilidad mía, en este caso, hoy, predicarla. Pero asimismo, como es una gran responsabilidad, también, hermanos, es un gran privilegio que el Señor nos da de tener esta libertad de oír y de predicar la palabra de Dios. A partir de hoy, hermanos, vamos a retomar nuestro estudio expositivo de la primera carta a los Corintios, que dejamos allí en el mes de diciembre, y quisiera invitarles a esta primera carta y a ubicarnos en el capítulo 7, que fue donde quedamos. Primera a los Corintios, capítulo 7, y en esta mañana, hermanos, estaremos estudiando el versículo 10 y el versículo 11, si el Señor así nos lo permite. Pero antes de poder dar lectura a estos dos versículos, quisiera recordar brevemente lo que está tratando Pablo aquí en capítulo 7 y parte del capítulo 6. Pablo está hablando acerca del matrimonio. Ese es el tema que el apóstol está tratando de enseñar a la iglesia de Corinto. Él está enseñando algunos aspectos que la iglesia de Corinto necesitaba saber acerca del matrimonio, por ejemplo, como la necesidad de que se cumplieran con los deberes conyugales en el matrimonio para así proteger esa unión que el Señor había encargado. Pero en los versículos 10 y 11, realmente desde el 10 hasta el 16, el apóstol empezará a hablar acerca del matrimonio, acerca del divorcio, y como un añadido que yo quisiera también tratar junto a este tema, el nuevo casamiento. El matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento. Así que demos lectura a los versículos 10 y 11 para entender qué es lo que vamos a tratar en esta mañana. Dicen los versículos 10 y 11 de 1 Corintios 7: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos guíe. Señor, te damos las gracias por esta responsabilidad y por este privilegio de estudiar y de oír tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella tú das vida al muerto, pero a través de ella, Señor, también edificas, consuelas y animas. Señor, queremos pedirte que nos guíes en este tema que vamos a tratar, un tema que es altamente espinoso, altamente difícil, pero pedimos, Señor, que tú nos concedas andar en la claridad y en la sencillez de lo que tu palabra enseña sobre este tema. Guíanos, Señor, en este tiempo para que podamos adorarte. Líbranos del error, líbranos de la herejía, líbranos de las opiniones humanas, Señor, y ayúdanos a considerar y a estimar solamente tu opinión y tu palabra. Esto en Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces quisiera, a manera de introducción, poder decir varias cosas. En primer lugar, debemos reconocer, hermanos, que en esta congregación local,
Desde mi perspectiva, tal vez esté equivocado, pero al menos desde mi perspectiva, falta un poco más de unanimidad en este tema. Creo que como es un tema tan espinoso y como nosotros venimos de cierta construcción teológica sobre este tema, nos falta unanimidad en este tema. Y estas enseñanzas pues van a intentar, hermanos, unirnos con relación al tema del matrimonio, del divorcio y del nuevo casamiento. No obstante, hermanos, yo le quisiera advertir que es muy posible que algunas de las cosas que usted vaya a oír en estas enseñanzas no las haya oído del todo, tal vez se mueva de alguna manera su piso teológico sobre el tema. Así que yo le animo, hermano, a que se lo tome con calma. Yo le animo a que escuche los argumentos, que escuche los pasajes bíblicos y que reflexione en lo que vamos a ver aquí. Por otro lado, hermanos, hay otra problemática que desde mi perspectiva yo puedo observar, y es que no en la iglesia, pero sí en la sociedad en la que vivimos, los índices del divorcio son muy altos. Hay un gran porcentaje de divorcios en nuestro país y en nuestra ciudad. Dios ha entregado legítimamente la potestad para formalizar los divorcios al Estado, así como para formalizar los matrimonios. El Estado tiene esa potestad, no como tal la iglesia. Y el Estado, hermanos, nuestro Estado colombiano en el Código Civil, en el artículo 154, expone o presenta 9 razones por las cuales en un matrimonio se puede dar el divorcio. Imaginen todas estas razones, ¿no? Que van desde infidelidad conyugal, van a abandono a la familia, abuso físico, embriaguez habitual, consumo de drogas, y son 9 en total, y la última es divorcio por mutuo acuerdo. De manera que el Estado permite los divorcios bajo estas 9 causales, pero no así la palabra del Señor. La palabra del Señor limita mucho más las causales de divorcio, y eso es precisamente, hermanos, lo que en esta mañana vamos a considerar. ¿Cuáles son las causales que la Biblia muestra para permitir un divorcio y por ende un nuevo casamiento? Pero antes de que veamos, hermanos, la proposición que yo quiero hacer acerca de este tema, quisiera que recordáramos algo que ya se enseñó en las escuelas de familia en el año pasado, si usted estuvo. Si no, pues voy a recordarlo, y es la definición del matrimonio. No podemos hablar de divorcio o de nuevo casamiento sin primero apuntar o tener una definición clara y básica de lo que es el matrimonio. ¿Cómo definir el matrimonio? El matrimonio se puede definir como un pacto de compañerismo. Eso es una definición sencilla y puntual de lo que es el matrimonio. Un pacto de compañerismo. ¿Y qué significa esto? Voy a explicarlo. Es cuando dos personas, dos creyentes o dos incrédulos, se prometen o se hacen promesas mutuas bajo un juramento de forma pública, y esta promesa es un compañerismo multidimensional durante toda la vida. Voy a volver a repetir esta explicación de la definición de matrimonio. Entonces, ¿matrimonio qué es? Es un pacto de compañerismo. Y es cuando dos personas prometen mutuamente, bajo juramento y de forma pública, acompañarse multidimensionalmente durante toda la vida. En otras palabras, es cuando el hombre y la mujer
se comprometen delante de las autoridades correspondientes. Yo me comprometo a que te voy a acompañar por el resto de la vida en el área emocional, en el área física, en el área espiritual. Entonces, el matrimonio es un pacto de compañía. Ahí, en ese momento, cuando se hacen estos votos, así se conocen, o promesas de forma pública ante las autoridades correspondientes, ahí es que inicia el matrimonio y no en la noche de bodas cuando tiene lugar la primera unión conyugal. Es en este momento cuando estas personas se casan, cuando hacen los votos y las promesas matrimoniales. Y una vez casados, pues se les permite que puedan hacer un hogar aparte, unirse en una sola carne y vivir bajo un mismo techo. Por eso Génesis capítulo 2, 24 dice, por tanto, se unirá o dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces miren el por tanto. El por tanto es una conjunción que está conectando con el versículo anterior. En el versículo 23 están las promesas que Adán le hace a Eva, y entonces como le hace las promesas, por tanto ya te puedes ir a vivir con ella. Esa sería la idea, pero no quiero profundizar en ese punto hoy. Veamos un pasaje que comprueba efectivamente que el matrimonio es un pacto. Vamos a Malaquías, capítulo 2, verso 14. Malaquías, capítulo 2, verso 14. Encontramos allí el matrimonio como un pacto de compañía. Dice este texto así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella, miren los términos, tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, evidentemente, en el Antiguo Testamento se entendía el matrimonio como una compañía con alguien bajo un pacto. ¿Y qué es un pacto? Una promesa que se hace bajo juramentos ante las autoridades correspondientes. Así que este pasaje es ejemplar para decir que el matrimonio es un pacto de compañía. Pero así, hermanos, como el matrimonio no comienza con la unión conyugal, sino con el pacto de compañía, así también un matrimonio se puede disolver cuando el pacto de compañía se ha quebrantado por alguno de los cónyuges. Eso es divorcio, cuando el pacto de compañía es quebrantado por alguno de los cónyuges, como lo vamos a ver más abajo o más adelante en esta enseñanza. Así que, hermanos, quisiera presentarles la proposición de lo que vamos a estar estudiando hoy. La coloqué ahí en la pantalla porque está un poco larga, pero es para poder considerarla juntos. Voy a leerla y ustedes me siguen allí. Dice, en primer lugar, el compañerismo matrimonial debe ser para toda la vida. Eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy. 2, pero por causa del pecado, el divorcio es una realidad que ocurre, aunque con limitaciones impuestas. 3, solamente en 2 causales claramente expresadas en la Biblia, el divorcio y el nuevo casamiento son permitidos por Dios. Esa es la proposición, hermanos, que voy a desarrollar en esta mañana en esos 3 puntos, dichos de una forma distinta. Así que, ¿qué enseña nuestro texto de Corintios acerca del matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento? Bueno, vamos allá, hermanos, a nuestro pasaje de 1 Corintios, capítulo 7, verso 10. Y antes de ver el detalle del pasaje, quisiera demostrar o que ustedes vieran 2 claves
para interpretar este pasaje adecuadamente. La primera clave, hermanos, que debemos observar es que Pablo está haciendo alusión, está haciendo eco o está citando la enseñanza que Jesús había dado a los discípulos en Mateo capítulo 19, muy probablemente. Así que este pasaje es como un eco, es como una alusión a Mateo capítulo 19, que es el tema donde también Jesucristo habla del matrimonio, del divorcio y del nuevo casamiento. De manera que para interpretar este pasaje será necesario en algunos momentos ir a Mateo 19. Pero en segundo lugar, hermanos, hay otra clave interpretativa aquí que debemos considerar, y es que de los versículos 10 al 11, Pablo se va a referir al matrimonio entre creyentes, entre dos cristianos. Pero de los versículos 12 al 16, que será Dios mediante la siguiente enseñanza, Pablo va a hablar del matrimonio entre un creyente y un incrédulo. De manera que hoy vamos a considerar solamente el matrimonio, el divorcio y el nuevo casar entre dos creyentes, entre dos cristianos. Dicho esto, hermanos, veamos la primera cosa, el primer punto que aparece ahí en el versículo 10, y permítanmelo leer, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Así que veamos en primer lugar el divorcio en su prohibición. Está claro en estas palabras del apóstol Pablo que él prohíbe rotundamente el divorcio entre dos cristianos. ¿Cómo lo hace? Con las palabras: que la mujer no se separe o no se divorcie, del marido. Así que en primer lugar, el apóstol prohíbe aquí que la mujer, y ya vamos a explicar por qué pone a la mujer ahí de primeras, no se separe del marido. La mujer no debe solicitar divorcio al marido en la iglesia de Corinto. En otras palabras, el matrimonio debe ser para toda la vida, ¿no? Ahora, en primer lugar, observemos por qué Pablo se refiere a la mujer como quien no debe divorciarse, y abajo, en el versículo 11, al final después, se refiere al marido, ¿no? ¿Por qué primero se refiere a la mujer y no al hombre? Esto, hermanos, obedece a la situación que en la iglesia de Corinto estaba ocurriendo cuando Pablo les escribió esta carta. Al parecer, entre los griegos, las mujeres tenían el derecho de divorciarse de sus esposos, cosa que en los judíos no se podía hacer. En los judíos era el hombre el que daba la carta de divorcio a la mujer. Pero en este contexto griego de la iglesia de Corinto, eran las mujeres las que tenían el derecho de divorciarse, y por tanto lo estaban haciendo. Por eso Pablo recomienda que la mujer no debería divorciarse del esposo. Pero noten también en el versículo 10, hermanos, que el apóstol está citando un mandamiento ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Él dice: mando, no yo, sino ¿quién? Sino el Señor. De manera que Pablo aquí empieza a hacer alusión a una enseñanza que Jesucristo dio acerca de la indisolubilidad del matrimonio en Mateo capítulo 19. Vamos a ver qué fue lo que Jesucristo dijo. Mateo capítulo 19. Y vamos a dar lectura, estimados hermanos, desde el versículo 3
hasta el versículo 6, que es la parte a la que Pablo está haciendo posiblemente su referencia. Mateo, capítulo 19, del versículo 3 al 6. Dice así: Entonces vinieron a Jesús los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Paremos ahí, paremos ahí. La pregunta que le hacen a Jesús, además de para tentarle, es para resolver una situación que en el tiempo de Israel se enseñaba por algunos grupos de los líderes. Y esta enseñanza era que el hombre podía dar carta de divorcio por cualquier causa. Entonces le preguntan a Jesús: Jesús, ¿se puede dar el divorcio por cualquier causa? Si hay incompatibilidad de personalidades, ¿se puede dar el divorcio, Jesús, por cualquier causa? Y entonces verso 4, Jesús responde. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo divorcie o no lo separe el hombre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La misma del apóstol Pablo. El matrimonio no es para un tiempo solamente, sino es para toda la vida, porque Dios lo instituyó así. De manera que Dios en Jesucristo está prohibiendo rotundamente, igual que el apóstol Pablo, el divorcio. Pero, ¿cuál tipo de divorcio, hermanos? ¿Cuál tipo de divorcio? El divorcio que es por cualquier causa. Ese es el que Jesús dice, ese no se puede hacer. Si alguien se quiere divorciar por una causa no legítima o no expresada en la palabra de Dios claramente, entonces no puede haber divorcio. De manera que entendemos ahora, con esta luz de este pasaje, que en 1 Corintios, Pablo está hablando de que no hay posibilidad de divorcio para nadie por cualquier causa. Por cualquier causa. Si alguien quiere divorciarse por cualquier causa, Pablo y Jesús están de acuerdo en decir que por cualquier causa no se puede. Pero volvamos entonces a 1 Corintios. Vemos así que tanto los judíos como los gentiles tenían la concepción de que se podían divorciar por cualquier causa, pero tanto Jesús diciéndole a los judíos como Pablo diciéndole a los griegos, se les enseña, no se pueden divorciar por cualquier causa. Pero veamos ahora una segunda cosa en nuestro pasaje. Veamos en el versículo 11 el divorcio en su realidad pecaminosa. Miren el versículo 11, dice: y si se separa, y entre paréntesis podíamos leer, por cualquier causa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Así que aquí Pablo, con este sí condicional, coloca la posibilidad de que entre creyentes existiera o exista la realidad pecaminosa de que se divorcien. Dice Pablo, y si se separan, es decir, si la mujer decide divorciarse por cualquier causa, se le colocan entonces unas limitaciones muy estrictas si ella decide divorciarse por cualquier causa. Así que, hermanos, el divorcio es una realidad en la iglesia de Cristo y también en la sociedad. Pero ¿cuál divorcio? El divorcio que están tratando aquí
tanto Pablo como Jesús. Un divorcio que se da por cualquier causa. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las limitaciones impuestas o estrictas que se colocan para una persona que se divorcia por cualquier causa? Versículo 11 nos las dice, son dos en este texto. Primero, si se separa, ¿qué? Quédese sin casar. Dos, reconcíliese con su marido. Es decir, que a la persona así divorciada por cualquier causa no se le permite el nuevo casamiento. Y a la persona así divorciada por cualquier causa se le manda a buscar la reconciliación con aquel de quien se separó. Entonces, en primer lugar, no se le permite el segundo casamiento a alguien que se ha divorciado por cualquier causa. Y esto es porque de alguna manera ese divorcio ha sido mal hecho, ha sido mal obrado, por cuanto no ha sido hecho dentro de una causa legítima por la palabra de Dios. Así que si la persona se divorcia por cualquier causa, no se va a poder volver a casar, sino que más bien se le manda a que se reconcilie con su marido. Debe dar entonces esta persona, la persona que inicia el divorcio, que en este caso es una mujer o la mujer, esa persona, esta mujer debería tomarse el tiempo primero para buscar la reconciliación. Si es un creyente, debería buscar la reconciliación a través del consejo de la iglesia, de los pastores, para tratar de con mucha paciencia, con mucha oración, buscar la reconciliación. Hermanos, no hay algo que el Señor no pueda hacer en un matrimonio para restaurarlo. Pero a veces nosotros somos los que no damos cabida o lugar a la obra de Dios y que decimos, estamos tan cansados de nuestro matrimonio por cualquier razón que mejor me quiero divorciar. Esa nunca será la solución por cualquier causa. Salir huyendo no es la solución para reconciliar o solucionar un matrimonio. Más bien las personas que se divorcian por cualquier causa pues van a llevar cierto sufrimiento posterior al divorcio y bueno, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, quisiera decir algo más aquí también, y es que si el divorcio se produce por una causa legítima, que todavía no hemos visto cuáles son, pero lo digo así, si se produce por una causa legítima, incluso ahí, dándosele la opción del divorcio, se aconseja que esa persona primero busque la reconciliación antes de continuar con el proceso del divorcio, aún por causa legítima. ¿Sí me hago entender, hermanos? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy tratando de que ustedes me comprendan, hermanos, que estamos a favor de que un matrimonio continúe, porque pudiera suceder, hermanos, que después de esta enseñanza ustedes digan, Engelbert está a favor del divorcio. Y si usted entendió eso, hermano, cuando salga usted hoy de aquí, usted me entendió mal o yo me hice entender mal, porque no estoy diciendo eso. Estamos tratando de explicar que debemos proteger el matrimonio por causa no legítima o por causa legítima. Se debe buscar primero la reconciliación en cualquier matrimonio. Muy bien. Pero ahora, hermanos, ya hemos visto el versículo 10 y el versículo 11. Ahora veamos algo adicional, hermanos, que no está aquí, pero que es necesario porque va relacionado con el tema. Y es el divorcio y el nuevo casamiento en su regulación permitida, que es nuestro tercer
Punto. Ya hemos visto el divorcio en su prohibición, ya hemos visto el divorcio en su realidad pecaminosa, pero ahora veamos el divorcio y el nuevo casamiento en su regulación permitida. ¿Qué es lo que quiero argumentar, hermanos? Que el divorcio y el nuevo casamiento es una opción, no es un mandato. Ojo, no es un mandato, es una opción para aquellos que por causa legítima se puedan divorciar y volver a casar otra vez legítimamente. Para ello, vamos primero a Mateo 19 una vez más. Como vimos en la lectura que hicimos hace unos instantes de este pasaje, Jesús en la primera respuesta les dice, no es permitido el divorcio bajo ninguna causa. Pero en el versículo 7 hacen otra pregunta a los fariseos y vamos a tratar de resolverla aquí. 19:7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Jesús respondió, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y ahí usted encuentra la primera causa legítima por la que se puede dar un divorcio y un nuevo casamiento, causa de fornicación, y se casa con otra adúltera y la que se casa con la repudiada adúltera. ¿Dónde es que los fariseos leyeron que Moisés permitió dar carta de divorcio? ¿Dónde lo leyeron? Efectivamente lo leyeron en el Pentateuco, pasaje al cual ahora vamos a hacer referencia. Vamos a Deuteronomio capítulo 24 para ver el pasaje del cual los fariseos le están preguntando al Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 24. Y vamos a dar lectura, hermanos, del verso 1 al 4. Este es el pasaje que regula, no que manda, repito eso, no lo manda, sino que regula el divorcio y el nuevo casamiento. Deuteronomio 24, del 1 al 4, leo para ustedes, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá. Verso 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, nuevo casamiento. Verso 3, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió la primera vez, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Encontramos entonces en este pasaje efectivamente lo que los fariseos le estaban preguntando a Jesús. Jesús, si tú dices que el matrimonio no se puede disolver, ¿por qué en el Pentateuco Moisés dice que sí se puede disolver? Y entonces Jesús va a responder diciéndoles que se puede, pero bajo solamente una causa y no bajo todas las causales que ellos estaban pensando que el matrimonio se podía disolver. Pero debemos hacer un análisis estricto, hermanos, de este pasaje y preguntarnos lo siguiente:
¿Por qué razón? ¿Por qué razón fue que Dios, porque obviamente los fariseos dicen que fue Moisés quien mandó, pero claramente es el Espíritu Santo quien está inspirando a Moisés? De manera que, ¿por qué razón Dios permitió, no mandó, sino permitió el divorcio en Israel? ¿Por qué razón? Jesús respondió: por la dureza de sus corazones. Pero ¿qué significa eso de la dureza del corazón? Debemos entender lo que estaba pasando en el contexto histórico del pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 24. En primer lugar, hermanos, para esa época había aumento en la inmoralidad. Para Deuteronomio 24, el pueblo de Israel tenía un aumento en su inmoralidad. ¿Cómo así? Esta era la situación. Los israelitas se estaban divorciando de sus esposas por cualquier causa. Era algo que ellos habían aprendido, tal vez de la cultura egipcia, pero ciertamente el divorcio ya era una práctica que se estaba haciendo por cualquier causa. Y entonces las mujeres que se divorciaban por cualquier causa y los hombres que se divorciaban por cualquier causa se volvían a casar ilegítimamente, pues no había ningún papel que formalizara esos divorcios, no había ningún procedimiento regulado, y por eso se estaban cometiendo adulterios y la inmoralidad en el pueblo de Israel estaba incrementando. Eso por un lado. Pero por otro lado había otra situación, y es que la mujer estaba siendo, en un sentido, abusada. Se estaban aprovechando de la mujer, estaban desamparando a la mujer, porque en Israel los hombres eran los que daban la carta de divorcio. Y recuerden que en este tiempo, la sociedad israelita, las mujeres dependían grandemente de sus esposos, como es el ideal bíblico. Ellas eran protegidas por ellos eran provistas de todo lo que necesitaban por ellos eran sus protectores y sus proveedores. Pero a los hombres despedirlos por cualquier causa, estas mujeres, algunas de ellas, volvían a su casa paterna o materna, pero otras quedaban desprotegidas y en pobreza. Así que había una situación aquí de inmoralidad y de desprotección femenina. La mujer está sufriendo y Dios entonces va a regular la ley del divorcio para frenar la inmoralidad y para ayudar a que la mujer no quedara desprotegida. Unos comentaristas al respecto dicen, por ejemplo, es posible, por lo tanto, que el propósito de esta ley del divorcio era para regular el problema del divorcio sin ninguna causa justificable. Por consiguiente, estas leyes de divorcio tenían como propósito proteger a las mujeres de un tratamiento cruel por parte del esposo. El escritor, que es Moisés, procura regular esta costumbre para evitar abusos. Hermanos, lo que pasaba aquí era lo mismo que estaba pasando en el Israel del tiempo de Jesús y en los griegos en el tiempo de Pablo. Divorcios por cualquier causa que no se medían y estaban causando muchos problemas a corto, mediano y largo plazo. Así que esto significa la dureza de corazón. Por eso fue que Dios entonces se vio en la necesidad, en un sentido, de regular la ley del divorcio y el nuevo casamiento, como aquí aparece. No para dar libertad, ¿no?, sino para restringir las razones por las cuales los judíos se estaban divorciando. Así que de todas las razones que los judíos tenían para divorciarse, Dios redujo solamente a una. ¿Y qué hace eso? Restringe que la gente no se divorcie y no se vuelva a casar por cualquier causa,
solamente por esa causa justificable que en el texto, hermanos, es cosa indecente. Cosa indecente que ya vamos a decir algo acerca de esto. Ahora, ya vimos la situación por la cual se reguló, pero ahora veamos el contenido de esta regulación. ¿Qué es lo que esta regulación regula? Pues que, en otras palabras, o en estas palabras, los israelitas se pueden divorciar y se pueden volver a casar solamente bajo la causal de hallar una cosa indecente. De manera que encontramos en este pasaje, hermanos, la realidad de que el divorcio, como una regulación divina, disuelve el pacto de compañerismo. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy en día hay personas que creen, yo creía así, pero ya no lo creo, que aún a pesar de haber hecho el divorcio legal, todo, causa legítima, la persona seguía casada ante los ojos de Dios. De pronto ante los hombres no, pero ante los ojos de Dios sí seguías casado o casada. Bueno, eso no es cierto, hermanos, porque para eso se reguló el divorcio. Para eso Dios lo reguló. Dios no lo mandó, ojo, lo reguló, lo permitió. Para que el pacto de compañía, cuando se viera quebrantado por la cosa indecente, se pudiera romper y estas personas libres de ese pacto pudieran hacer pacto o un nuevo pacto con otro cónyuge o con otra persona. Así que efectivamente el divorcio disuelve el primer pacto de compañerismo y ya no hay un matrimonio ni ante los ojos de Dios ni ante los ojos de los hombres, y la persona, como el texto dice, queda libre para casarse con quien quiera. Pero veamos ahora el procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento que Dios reguló para dar el divorcio cuando se hallara cosa indecente? Hay allí por lo menos 5 pasos. Versículo 1, primero, hallar cosa indecente. Bueno, ¿qué es eso de cosa indecente, hermanos? Yo no puedo explicarlo, no puedo explicarlo. La interpretación bíblica a lo largo de los siglos ha tratado de interpretarlo y no se han puesto de acuerdo. Pero hay una luz que se nos da, que nos puede ser útil, donde podemos pararnos y estar seguros, y es lo que Jesús dice: por causa de fornicación. Entonces, la cosa indecente es todo lo que tiene que ver con fornicación, todo, adulterio y todos los pecados de tipo sexual. Ahora, algunos están en contra de esta afirmación porque el adulterio o la fornicación era castigada ¿con qué? Con lapidación, con la muerte del que había adulterado. Y aquí no se está castigando al adúltero con lapidación o con piedra, sino que se divorcie. Entonces, algunos dicen, por eso no es adulterio. Cosa indecente es otra cosa, otro tipo de situación, pero no es estrictamente adulterio. Bueno, yo me paro en un lugar seguro y digo lo que Jesús dijo: solamente por causa de fornicación, todo lo que sea algún tipo de fornicación da legitimidad para que exista un divorcio. El resto de cosas, no. La incompatibilidad de caracteres, no. Y el resto de cosas que hay en nuestra ley colombiana, lastimosamente muchas de ellas, no. Solamente esta, que Jesús dice, causa de fornicación. Así que eso es lo primero, el primer paso, hallar cosa indecente. Pero el segundo paso es escribir una carta de divorcio. O sea que realmente Dios está regulando un asunto legal. Se requería de un escriba para que redactara esta carta de repudio o de divorcio. Se han encontrado cartas de divorcio, cartas de repudio, pero nosotros encontramos una en el profeta Jeremías, hecha por Dios mismo. Dios mismo se divorció de la infiel y de la adúltera Judá e Israel. Y en Jeremías capítulo 3, versículo 8, encontramos un resumen de lo que es una carta de repudio. Jeremías
capítulo 3, verso 8. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado, ¿qué cosa? Carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá de su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces miren que Dios, cuando se divorció de Israel en su relación pactual que tenían, Dios aquí dice que le dio una carta de repudio. Esos son los términos de Deuteronomio 24 con los cuales se disuelve formalmente un matrimonio. Pero hay otro paso más, versículo 1 del capítulo 24 de Deuteronomio, dice hallar cosa indecente, escribir carta, pero también el versículo 1 dice, y se la entregará, ¿en dónde? En su mano. O sea, el que se divorciaba personalmente debía ir y ponerle la carta de repudio ahí en la mano a la otra persona. Ya vamos a explicar por qué así. Y el último paso dice, y la despedirá de su casa. Entonces, vete y no vuelvas más. Legalmente nos divorciamos y nuestro matrimonio se disuelve y puedes ser libre para casarte con quien tú quieras. ¿Por qué este proceso? ¿Por qué así? ¿Por qué entregarle la carta en la mano? ¿Por qué tener ese encuentro, ¿no? Para entregarle la carta en la mano? Algunos han dicho que la razón de este procedimiento como tan complejo es para dar a la persona que se quería divorciar tiempo para reflexionar y tratar de hallar la reconciliación otra vez. Porque imaginen ustedes, ¿no? Tener que escribir una carta, entonces eso lo lleva a uno a la reflexión, ¿no? ¿Será que sí estoy haciendo bien en divorciarme? Después entregársela en la mano, volverla a ver o volverle a ver, eso debía remover pensamientos y emociones. Despedirla de la casa, eso también era algo que producía en el que se quería divorciar, pensarlo bien. Y además de que ya no se volvería a poder casar con esa mujer a la que despedía. Entonces debía pensar muy bien que se quería divorciar de esa persona. Entonces por eso es todo este proceso que ustedes encuentran ahí. Y efectivamente, hermanos, el Señor Jesucristo confirma que el divorcio se puede dar por razón de infidelidad conyugal y por ende el nuevo casamiento. Vamos a Mateo 19, una vez más. Y ahí está el versículo 9, es como la interpretación que Jesús hace de la ley mosaica. Versículo 9 del capítulo 19. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, que la única forma en que se puede repudiar o que se puede dar divorcio es por causa de fornicación. Pero no solamente repudiar, sino que lo que sigue, dice, y si se casa con otra, adultera. Es decir, que si se casa con otra, habiéndose divorciado por una causa legítima, no adultera, ¿sí? Entonces la frase por causa de fornicación cambia lo que está anteriormente y lo que está después del versículo. Es decir, el divorcio se puede dar por causa de fornicación y el nuevo casamiento se puede dar si es por causa de fornicación también. Si no es por causa de fornicación, no es bueno el divorcio y no es bueno el nuevo casamiento. Así que lo que entendemos aquí, hermanos, es que el divorcio fue regulado tanto en la ley de Moisés como en las palabras de Jesús para restringir los divorcios que se estaban dando. No eran para dar la libertad a que se divorciaran, eran para restringir que la gente no se divorciara por cualquier causa, sino que había solamente una causa legítima para hacerlo, y es una causa que atentaba contra el pacto de compañerismo. ¿Cuál era? Una infidelidad conyugal. Una infidelidad conyugal atenta contra esas promesas de acompañarnos fielmente por el resto de la vida, y por eso, bajo esa causa, se podía dar el divorcio y el nuevo casamiento.
Pero ¿cuál será la segunda causa? Yo dije que eran dos, hemos visto una. ¿Cuál será la segunda causa? No es la muerte yo la estoy obviando. Cuando alguien muere, pues el cónyuge vivo se puede volver a casar. Pero hay una segunda causa que si el Señor nos concede así, veremos en la próxima enseñanza de Corintios dentro de 15 días. Pero ahora permítanme resumir lo que hemos visto y podría Pachito ayudarme a colocar la proposición otra vez para que la repasemos y ver que eso fue lo que desarrollamos hoy. ¿Qué desarrollamos hoy? Que el compañerismo matrimonial debe ser para toda la vida, ¿no? Pero por causa del pecado, el divorcio es una realidad que ocurre, aunque con limitaciones impuestas. ¿Cuáles? No volverse a casar o reconciliarse cuando es un divorcio por cualquier causa. 3, solamente en 2 causales. Vimos una hoy, la infidelidad conyugal, expresadas en la Biblia. El divorcio y el nuevo casamiento son permitidos por Dios. Y hago énfasis, permitidos, pero no mandados. Y el primer paso será buscar siempre la reconciliación. Ahora, hermanos, hay algunas cosas que quisiera decirles a manera de conclusión de esta enseñanza. Quisiera poner a la consideración de los hermanos y de las hermanas que debemos colocar un gran empeño en cuidar nuestro matrimonio, ¿no? Un divorcio no ocurre de un día para otro, sino que se va dando progresivamente meses y años. Así que debemos procurar cuidar nuestro matrimonio, debemos aprender a que la solución para las dificultades no es huir o no es pensar en el divorcio. Hermanos, pensar en un divorcio por una causa ilegítima es pecado. Si tú has pensado en divorciarte por una causa ilegítima, eso es pecado y debes arrepentirte de ese pecado. Muy seguramente, hermano y hermana, la causa por la que tú has pensado divorciarte realmente te produce dolor, tristeza, decepción, te tiene muy mal, te tiene muy entristecido. Pero ¿es la solución el divorcio? No es la solución el divorcio. La solución es la operación de la gracia de Dios en tu matrimonio. Así que dale cabida a la gracia de Dios en tu matrimonio, por medio de la oración, de la palabra, de congregarte, de servir. Dale cabida a la gracia de Dios para que tu matrimonio pueda prosperar y no se termine. Pablo dice que la mujer no se separe del marido por cualquier causa. Los esposos y las esposas deberíamos aprender a rendir nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras emociones a Cristo. Rendir esas cosas en oración. Señor, mira lo que está pasando, mira lo que yo hago, mira lo que ella hace, ella no cede, yo tampoco cedo. Señor, ayúdanos. Queremos rendirnos ante ti y hacer las cosas bien para que nuestro matrimonio prospere. Dejen, hermanos y hermanas, o dejemos, hermanos y hermanas, la ira, la gritería, vistámonos de Cristo, seamos pacientes, seamos humildes, agachemos la cabeza, no seamos orgullosos, que haya sometimiento mutuo en los matrimonios. Si alguno aquí, escuchen, si alguno aquí está pensando en divorciarse por razones no bíblicas, yo te aconsejo, con la palabra de Dios, desiste. No es una buena opción divorciarte por razones no bíblicas. Más bien, busca la reconciliación, quédate con ese esposo que tienes o con esa esposa que tienes. Pero si hay aquí alguno también que está pensando en divorciarse por la razón bíblica que vimos hoy, o sea, por causa de infidelidad, ¿qué aconsejamos? Aconsejamos, junto con el cuerpo pastoral de la iglesia, que el divorcio no es el primer paso que debes dar, ni siquiera pensarlo, sino que el primer paso debería ser buscar la reconciliación con ese que te fue infiel. Tú deberías hacer como Cristo ha hecho contigo, darle el perdón, llevar un proceso, orar, ir muy despacio. Pero si no te es posible,
humanamente y si has agotado todos los recursos de la gracia del Señor, nunca te aconsejaremos que te divorcies. Es una opción que Dios dejó abierta ahí en la palabra, pero eso dependerá de ti. El Señor te ha dado esa opción de matrimonio, de divorcio y nuevo casamiento. Pero puede que ocurra, hermanos, que haya personas aquí que se hayan divorciado por razones no bíblicas en el pasado y que hoy tengan un nuevo matrimonio. ¿Qué hacer ahí, no? Bueno, primero reconocer que hicieron mal allá en el pasado, pero reconocer que Cristo les perdona ese mal proceder y que hoy deben es continuar con el matrimonio que ya tienen, ¿sí? No deben volver, deben continuar con lo que ya tienen, con lo que el Señor ya ha permitido y ordenarlo de la mejor manera. Aquellos que aquí hay, puede que haya, tengan un matrimonio pero no formalizado bajo un pacto de compañerismo, o sea, que hayan estado viviendo juntos muchos años, ya tengan hijos y que tengan hasta nietos y bisnietos. Yo les animo a que puedan formalizar su matrimonio a través de las autoridades competentes, notaría, registraduría. Ojo, miren, no estoy diciendo que no están casados, que no tienen matrimonio, yo no estoy diciendo eso porque yo no sé cómo funciona eso, pero lo que sí puedo decir es que como cristianos deben tener todas las cosas en orden. Así que si llevan muchos años viviendo juntos, son esposos, ustedes tienen algo así como un matrimonio informal, deben formalizarlo bajo ese pacto que la Biblia evidentemente muestra. Es interesante, hermanos, ver, ya para terminar aquí este punto, como cité el profeta Jeremías, que Dios se divorció también de Israel por una causa legítima, ¿no? Dios mismo se divorció, porque Israel y Judá le fueron infieles al Señor. Pero ¿qué hizo el Señor después? El Señor después envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados para que volviéramos a casarnos otra vez con Él. El Señor buscó, ¿qué cosa? La reconciliación por medio del sacrificio de su Hijo. Miren, pueden que aquí haya personas que no sean creyentes, y yo quiero decirles algo a ustedes, a los amigos aquí presentes. Ustedes han sido infieles con Dios. Ustedes han fornicado contra Dios. Ustedes han adorado ídolos, han sido adúlteros de corazón y quizá también adúlteros con el cuerpo. Han pecado contra el Señor. Y por eso el Señor debe derramar su ira eterna contra ustedes, porque ustedes han ofendido al Santo de los Santos. No se escaparán de la ira, no se escaparán de la ira. La Biblia dice, a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. Pero Dios, su gran amor, está dispuesto también a perdonarte sus pecados. Si te arrepientes, si reconoces, en Cristo el Señor te va a conceder el perdón. Así que, ¿qué esperas? Soluciona las cosas con el Señor, reconcíliate. Él ya hizo todo lo que tú necesitabas para ser reconciliado. Así que cree en Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados, serás perdonado, tendrás vida eterna y hasta puedas solucionar tu matrimonio aquí en la tierra también. Quizá tengas inconvenientes con eso. Bueno, el Señor te puede ayudar a resolver eso también. Así que, hermanos, que el Señor añada su bendición a la palabra. Vamos a orar y damos gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos has concedido. Y tema espinoso, Señor, es este, lo reconocemos. Hay muchas cosas que no comprendemos, difíciles, los casos también que se presentan difíciles, pero tú eres un Dios clemente, misericordioso, paciente, y pedimos que nos concedas la sabiduría, Señor, para poder ordenar todos los matrimonios de esta congregación
delante de ti, delante de los hombres. Guárdanos, Señor, con tu gracia, de que hayan divorcios en esta iglesia, Señor, y que pueda haber, Señor, reconciliación y cabida para la gracia tuya, Señor, en cada dificultad, Dios. A ti nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.